qué cosa es el proletariado. A ver, dime vos qué cosa es el proletariado. Nadie me responde. Proletariado son las personas que trabajan en las fábricas. Y luego de eso hemos hablado acerca de la tercera revolución industrial, que es la revolución acerca de la independencia de las 13 colonias. Bueno, pues te cuento que la independencia de las 13 colonias, bueno, pues las 13 colonias eran colonias inglesas en Norteamérica, estaban ubicadas en el lado oriental de Norteamérica, en el lado este de Norteamérica, y eran, bueno, pues las colonias de Virginia, New Hampshire, Maryland, Connecticut, Rhode Island, New York, Pennsylvania, Delaware, Massachusetts, Boston, North Carolina, and South Carolina, and Georgia. ¿Sí me entendiste, verdad? Sí me entendiste, ¿verdad? Claro, ¿no? Claro, la colonia de Virginia, New Hampshire, Maryland o Maryland, Connecticut o Connecticut, Rhode Island o Rhode Island, Nueva York o New York, Pennsylvania, Delaware o Delaware, Massachusetts o Massachusetts, Boston, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Ya, que eran las 13 colonias. Ya, te cuento que estas colonias eran diferentes entre sí, o sea, no era una misma organización, así como ocurrió en colonias españolas, ¿no? Sino que acá cada una de estas tenía pues su... Por ejemplo, en el norte había democracia, había libertad, mientras que en el sur predominaba eh, el esclavismo y la oligarquía. Ya, el esclavismo y la oligarquía. Muy bien. Y por ejemplo, no solamente Maryland era una colonia católica, ¿ya? Solamente Maryland era una colonia católica. Las demás eran colonias protestantes que habían aparecido a raíz de una migración religiosa que se había dado en Europa como consecuencia de la llamada reforma y la contrarreforma religiosa en Europa. Entonces, muchos de estos disidentes, muchos de estos personas que estaban en otras religiones habían huido de la persecución religiosa y habían acabado, pues, en Norteamérica, habían acabado formando colonias de tipo religioso, ¿no? Y de todas las 13 colonias que se habían formado, solamente una era una colonia católica, que era Maryland, ¿no? Ya usted entenderá, ¿no? Porque inclusive Maryland es un nombre que significa, bueno, pues la tierra de María, ¿no? Maryland es la tierra de María. Así que las colonias, digamos, bueno, pues tenían características diferentes entre sí. Las colonias no eran iguales, no tenían características diferentes entre ellas mismas. Muy bien. ¿Por qué estas colonias terminaron rebelándose contra el Imperio Británico? ¿Por qué estas colonias terminaron peleándose contra el rey? Ya contra el rey. Bueno, pues te cuento que Jorge III, George III, que el rey de Inglaterra en ese momento, había al vidrio, al plomo, ya entre otros impuestos, ¿no? Entre otros impuestos, ¿no? Bueno, usted entiende perfectamente qué cosa es el impuesto al té, al vidrio, al plomo. ¿Entiendes tú qué cosa es un impuesto al timbre? ¿Entiendes vos qué cosa es un impuesto al timbre? ¿Entiendes eso? ¿Qué es un impuesto al timbre? A ver, ¿quién sabe qué cosa es un impuesto al timbre? No, ¿verdad? No sabemos. Cada vez que iba a una casa tocaba el timbre, tenía que pagar impuestos.
No, no es cierto. No, eso no es cierto. ¿Cuál era el llamado impuesto al timbre? Bueno, pues te cuento que el llamado impuesto al timbre, ¿ya lo buscaste en Google? Así. Bueno, te cuento que el impuesto al timbre era el impuesto a los papeles oficiales, al papel membretado, a todo documento oficial, no a todo documento timbrado, se le llama, que se llaman documentos que llevaban el sello oficial de la corona, tenían que pagar pues un impuesto. Eso era el impuesto al timbre, ¿ya? Eh, Así que esa era otra causa de que los colonos se hayan rebelado contra el rey. La crisis de la corona británica por su intervención en la Guerra de los Siete Años. A pesar de que habían ganado la guerra, esto los había debilitado económicamente. Y las colonias reclamaban tener una representación en el Senado británico. Ya los ingleses por este entonces ya tenían un Senado, ya tenían un Congreso, entonces los colonos reclamaban tener representación en ese Congreso. ¿Ya? Así que estas son algunas de las causas que van a llevar a la independencia de los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Bueno, ocurrió lo que ya nos imaginamos. Los colonos se negaron a pagar los impuestos. ¿Sí? Los colonos dijeron, no vamos a pagar impuestos en cuya conformación no hemos participado. O sea, decían, nosotros pagamos impuestos, sí, pero pagamos impuestos siempre y cuando nosotros hayamos estado allí presentes cuando se decidió crear esos impuestos. Mientras tanto, mientras no hayamos participado de la creación de esos impuestos, no los vamos a pagar. Así que los colonos se niegan a pagar los impuestos. Y para contentar a la población, que es lo que hace el rey, decide eliminar los impuestos, los deroga, los elimina, pero aprueba otros. O sea, ya no iba a ser impuesto al plomo, sino impuesto al hierro. Ya no iba a ser impuesto al azúcar, sino a la sal. ¿No? Así que esto fue una payasada, fue un chiste, ¿no es cierto? Fue un chiste. La gente estaba muy, pero muy disconforme porque el rey les había eliminado los impuestos. Entonces los colonos dijeron, bien, ganamos. Pero sin embargo, crearon nuevos impuestos. ¿Ya? Así que fue una tontería. Esto fue lo que pasó. Se produce el llamado incidente de Boston, el incidente de Boston. La Boston o Boston, como quieras tú prosumirlo, es un puerto norteamericano. En ese entonces era el puerto de las colonias más importante de todos, el puerto de Boston. Entonces ocurrió en el puerto de Boston un grupo de colonos se disfrazaron de indios. ¿Ya? Un grupo de colonos se disfrazaron de indios y hundieron un cargamento de té en el puerto de Boston. ¿Ya? ¿Cómo se le conoce a esto? A esto se le conoce como el incidente de Boston, que es cuando un grupo de colonos disfrazados de indios hundieron un cargamento de té en el puerto de Boston. Bueno, a este grupo de colonos que se habían disfrazado de indios se hacían llamar The Liberty Son, ¿no? The Liberty Son, que en español es algo así como los hijos de la libertad, ya que fueron los que hundieron el cargamento de té en el puerto de Boston. Profesor, ¿y por qué té? No entiendo yo por qué eso el té. Es que lo que pasa es que los ingleses tienen la costumbre de tomar té a las 5 de la tarde, así que el té para los ingleses es un producto de primerísima necesidad. ¿Ya? Y a los colonos americanos no les gustaba tanto el té, al menos no tomarlo a las 5 de la tarde, no les gustaba mucho el té. Es más, la costumbre de tomar té, es más, a los norteamericanos, estadounidenses, no les gusta mucho el té, ¿no? Y quizá hayan desarrollado esa animadversión por el té, ese poco gusto por el té, ¿no? En rechazo a todas las costumbres inglesas, ¿no? Porque es una costumbre muy inglesa. Los ingleses, hasta el día de hoy, siguen tomando té a las 5 de la tarde. Ya. Por eso que cuando en el Perú empezaron a llegar ingleses, a partir de la independencia, comenzaron a llegar muchos ingleses, pues, de las costumbres inglesas. Quisimos imitar